Muy buenos días tengan ustedes, hermanos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Hoy que es el primer domingo del año, gracias por acompañarnos en este tiempo devocional. El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar reflexionando sobre un texto muy importante, que es el pasaje de Lucas capítulo 1, versículos 11 al 25. Así que si ustedes tienen sus Biblias allí con ustedes, pues sería bueno que las abran en este texto, Lucas capítulo 1, y vamos a continuar con lo que ya el día de ayer se nos estaba planteando. Hoy vamos a empezar hablando precisamente de este texto y de lo que sucedió un poquito antes de la venida del Señor Jesucristo. En este pasaje, como ustedes recuerdan, estamos nosotros estudiando o repasando lo que es el nacimiento de Juan el Bautista, todo un evento dentro de la historia, sobre todo por lo que en el pasaje se nos plantea. Como ustedes, yo no sé si ustedes en alguna ocasión se habrán hecho la pregunta, ¿qué pasaría si de pronto a mí o a usted se le presentara un ángel? Eh, creo que es algo bastante interesante, ¿verdad? ¿Qué pasaría si de pronto se me presentara un ángel? Recuerdo que en una ocasión, cuando joven, hicimos la pregunta a nuestro pastor. Le decíamos, oiga, pastor, ¿y qué pasaría si los ángeles se nos presentaran? Y recuerdo muy bien su respuesta. Eh, Él nos decía, pues, si un ángel se nos presentara, sería porque la venida de Cristo ya va a ser, ¿verdad? O ya se va a presentar. Eh, la aparición y la manifestación angelical en la escena del hombre siempre tuvo una razón importante. Sobre todo la aparición de uno de los ángeles que se menciona mucho en la Biblia, bueno, no se menciona mucho, son 4 veces que aparece, la aparición del ángel Gabriel, que siempre tuvo que ver con la venida del Mesías. Lo encontramos en el libro de Daniel en 2 ocasiones relacionados con la segunda venida, y también lo encontramos aquí en el libro de Lucas relacionado con el nacimiento de Cristo. Si un ángel se nos presentara ahorita mismo, ¿verdad? Pues sería para decirnos, prepárate porque ya Cristo viene. Sí, a veces estas escenas de carácter angelical nos crean un poquito de inquietud. Ya a veces pensamos que los ángeles siempre están ahí presentes volando como mosquitas alrededor de nosotros, ¿verdad? Y no entendemos que los ángeles tienen un papel bien definido dentro del plan de Dios. Y eso lo encontramos precisamente en este punto cuando llegamos a la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Ustedes pueden observar aquí entonces en Lucas capítulo número 1, versículo 11, en adelante precisamente este evento. Voy a leerlo para ustedes. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. Recuerden, a, a Zacarías le había tocado en suerte en ese día, en esa hora, entrar al templo para ofrecer el incienso. Generalmente el incienso se ofrecía en el altar dentro del lugar santo y representaba las oraciones que el pueblo hacía y que los sacerdotes hacían con respecto al pueblo. Me imagino que Zacarías tenía en su corazón mucha carga, porque si leemos un poquito antes, observamos que nos dice que Zacarías se sentía ya un sacerdote anciano, viejo en edad, y su esposa también, y no habían tenido hijos. Es muy probable entonces que algo que estaba en el corazón de Zacarías era precisamente ese hecho de que él se sentía
que no, triste porque no había tenido hijos. Bueno, a Zacarías le tocó en esa ocasión, como ayer nos platicaban, ¿verdad? Que en esa ocasión muy especial para él y quizá la única en su vida, de entrar a ofrecer el incienso en el altar, pues era para él un gran evento, pero llegaba con un corazón muy cargado. Dice, y de pronto entra Zacarías y a la derecha del altar tiene una aparición. Y es la aparición de un ángel. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó al verle y le sobrecogió temor. Eh, Esto quizá nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Un evento sobrenatural, un evento único en la historia, ¿verdad? Y Zacarías se sobrecogió y tuvo temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Es decir, Zacarías, dentro de su corazón, estaba orando por un hijo. Dice, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dios había escuchado la oración de Zacarías y Zacarías no sabía todavía, y quizá no lo supo, ¿verdad?, que él era una cadena, un eslabón de la cadena muy especial relacionado con la venida del Señor Jesucristo. Así que recibe esta noticia, vas a tener un hijo y su nombre va a ser Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Lo curioso es que, como ustedes pueden observar en el pasaje, eh, el, el ángel le dice ciertas cosas a Zacarías con respecto a Juan. En realidad hay 6 cosas que le dice que iba a pasar o que iban a ser características de la vida de Juan. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, lo primero que observamos en el versículo 14 es que su venida iba a traer gozo y alegría. Dice, y muchos se regocijarán de su nacimiento. O sea, Juan iba a ser una fuente de alegría para la gente que les rodeaba. Esa era la primera característica. Sabemos lo que pasó con Juan después, ¿no? Pero su venida iba a traer gozo y alegría porque era el inicio del plan de Dios con respecto a la redención. También dice, porque será grande delante de Dios. Esta es la segunda cosa. Es decir, Juan iba a jugar un papel importante en los planes divinos. Él iba a estar delante de Dios. Él iba a ejecutar parte de los planes divinos. Dice, no beberá vino ni sidra. Es otro de los elementos. Esta frase aquí la podemos entender de 2 maneras. Una de ellas es que Juan iba a dedicar su vida como nazareo. Es la interpretación que la gran mayoría de las personas dan. El detalle que la elección como nazareo de parte de Juan fue un poquito posterior. Hay otra interpretación que me parece un poquito más cercana y quiere decir que Juan iba a tener una vida de servicio sin importar las cosas materiales. Si nosotros observamos y leemos en la Biblia, vamos a ver cómo incluso en su ropaje Juan se vestía de una manera simple, sencilla. Entonces, esto significaría que para Juan el servicio al Señor iba a ser lo más importante que lo que comiera, más importante que aquello de que se vistiera. Entonces, esta sería una tercera característica de la vida de Juan. También dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es decir, la venida de Juan va a ser una venida que era bajo el poder, el control y la dirección del Espíritu Santo. La quinta
característica aparece en el versículo número 16 y dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Es decir, Juan iba a ser una pieza importante en la conversión de Israel a Dios. Es interesante, hermanos, ¿verdad?, que se haga esta observación, porque muchos pensarían que por ser pueblo de Dios, automáticamente eran un pueblo entregado al Señor, y no era así. El pueblo tenía que voltear su vista a Dios. Eso me hace recordar lo que pasa con algunos de nuestros pequeñitos en la iglesia, ¿verdad? Que piensan que porque están dentro de la iglesia ya son parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y no entienden que tiene que haber una entrega de su vida al Señor. Entonces eso es importante porque sucedió en el pueblo de Israel y nos está sucediendo ahora. Necesitamos muchos Juanes que traigan a estos pequeños a los pies de Cristo. Además, también nos dicen la última característica, que él iba a ir delante del Señor en el poder de Elías, ¿sí? Es decir, que él iba a preceder al Mesías y lo iba a preceder en el poder de Elías. Ustedes recuerdan las historias de Elías en el libro de Reyes, ¿verdad? Que era un hombre que hacía milagros, que manifestaba el poder de Dios, ¿sí? Y de esta manera también Juan lo iba a hacer. En este texto, ¿verdad? Realmente lo que estamos encontrando es un poco el reflejo de lo que decía el pasaje de Malaquías 3:1. En Malaquías 3:1 dice, y he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepararé el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Eh, todo esto era el impacto que Juan iba a tener. Imagínense que ustedes como padres de pronto les dicen, ¿sabes qué? Tu hijo va a hacer todo esto. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues nos sentiríamos sumamente quizá emocionados, o tal vez nos sentiríamos presionados o preocupados, ¿verdad? Todo esto va a ser mi hijo, va a ser grande delante del Señor. Bien, todo esto, con toda esta información, el ángel buscaba que Zacarías tuviera un poquito de paz y tranquilidad. Sin embargo, cuando Zacarías escucha todo esto, su respuesta es de incredulidad, ¿sí? En el versículo 18 hasta el 20, Zacarías responde y dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a tiempo. Fíjense, una cosa muy interesante, ¿no? Zacarías estaba orando por un hijo. Pedía que de alguna manera Dios le permitiera tener un hijo. Cuando se lo dan, cuando Dios le dice que lo va a tener, cuando responde a su oración, no lo cree. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? ¿Sí? Estamos orando por algo, se nos da a detalle tal como lo estamos pidiendo y no lo creemos, ¿sí? Es interesante la forma en que trabaja nuestra mente, nuestra cabeza. Es por esto que el ángel le da esta señal. Dice, muy bien, como no creíste, vas a quedarte mudo. Ahora, la mudez de Zacarías tenía dos razones de ser. La primera de ellas, obviamente, era como una disciplina por haber dudado del mensaje. Mira, y eso es muy importante, hermanos, ¿no? Aunque no lo hayas creído, se va a cumplir. Este es algo muy curioso porque en ocasiones se nos ha dicho, ¿verdad?, que para que las oraciones se cumplan, tiene que haber fe.
Tienes que creer lo que estás pidiendo, créelo en fe y lo vas a tener. ¿Saben qué? Ese principio aquí se rompe, porque Zacarías no creía. Sin embargo, Dios cumplió. ¿Qué significa esto? Que nuestras oraciones, hermanos, la respuesta a nuestras oraciones dependen básicamente de Dios, de la soberanía divina, de que Dios responda con su poder lo que nosotros estamos pidiendo. Nuestra fe nos va a guiar y nos va a dirigir en el camino de la respuesta, ¿sí? Pero la respuesta viene por la voluntad divina. Eso es lo primero que encontramos aquí, ¿no? Era una disciplina, a Zacarías. Tienes que creer lo que estás pidiendo y tienes que creerle a Dios que Él va a responder. La segunda razón de la mudez de Zacarías era como un anuncio, como un anuncio al pueblo. Algo está pasando. Cuando Zacarías salió, dice la escritura, ¿verdad? Cuando salió no les podía hablar. Y esto hizo que el pueblo entendiera que algo había pasado allá adentro, ¿sí? Y entonces Zacarías les habla por medio de señas y permaneció mudo. Dice que cuando se cumplieron los días de su ministerio, en el versículo 23, se fue a su casa. Y después de algunos días, su mujer, aquella mujer a quien él había descrito como ya vieja, concibió y estuvo recluida 5 meses, pues imagínense una mujer de edad que de pronto queda embarazada, pues obviamente es un embarazo de lo que hoy llamamos alto riesgo. Entonces, su mujer Elizabeth estuvo recluida 5 meses, pero lo interesante es que esos 5 meses para Elizabeth fueron días de alegría. Dice, y así ha hecho el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, Elizabeth estaba llena de gozo y encontramos aquí escenas muy interesantes, ¿verdad? Un sacerdote que ora y que no cree lo que está pidiendo, y tiene a una mujer que se alegra de la respuesta de Dios. Hermanos, es interesante el pasaje, ¿verdad? Y nos deja algunas lecciones grandes para el día de hoy, para estos meses en que estamos iniciando un nuevo año. ¿Qué podemos aprender de este pasaje y qué nos puede dejar? Bueno, lo primero que yo observo aquí es que cuando Dios tiene que hacer algo, lo va a hacer, sin importarle nuestra respuesta. No importa qué tan imposible nos parezca, y a Dios no le va a importar si tú lo crees o no lo crees. Dios va a actuar haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces hemos estado orando, verdad? Ya afligidos y cansados por esta pandemia. Hermanos, la pandemia va a acabar cuando Dios quiera que acabe, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues no seamos como, como Zacarías, ¿verdad? Que estamos orando, pero llenos de incredulidad. Mejor seamos como Elizabeth, que oramos llenos de gozo y alegría, aún en medio de la adversidad. Una segunda cosa que observo en el pasaje y que puede llenarnos de esperanza y ánimo es que cuando veas que Dios empieza a trabajar en tu vida, pues no lo dudemos, sino que abracemos esas respuestas como venidas de Dios y digamos, Señor, tú estás a cargo, porque cuando tú empiezas a hacer algo, tú lo terminas y no te va a importar lo que yo pienso o lo que yo digo. Señor, tú eres soberano y vas a actuar en nuestra vida. Y por eso fue que mandó al ángel para anunciarle a Zacarías lo que iba a pasar.
Obviamente no nos va a mandar a nosotros un ángel, pero probablemente sí nos va a abrir la palabra o vamos a escuchar algún devocional como este, ¿verdad? Que nos va a decir, mira, aquí está la respuesta, síguela. Así que hermanos, que este año de 2022 sea un año en donde estemos enfocados en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Que veamos la vida con optimismo, con alegría, porque la vida está en las manos de Dios. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos aún en medio de la adversidad. Les dejo estos pensamientos entonces, ¿verdad? Seamos como Elizabeth, gozándonos y alegrándonos de que Dios ha cambiado las cosas. Y si Dios nos da señales de respuesta a nuestras oraciones, abracémosla, porque cuando Dios empieza algo, lo va a terminar. Así que les dejo esos pensamientos para este tiempo. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Hoy tenemos bastantes personas aquí conectadas. Gracias por sus saludos. Gracias por sus comentarios. Yo también deseo que todos ustedes, en donde quiera que estén, en cualquier parte de la República donde se encuentren, aquí en Puebla o donde estén, pues que disfruten y gocen y sean llenos de la bendición de Dios en este nuevo 2022. Que el Señor les bendiga, que tengan un año lleno de felicidad y prosperidad y que Dios responda las oraciones de su corazón. Que Dios les bendiga a todos. Recuerden, hoy, ahorita ya empezó el primer culto en la iglesia, pero a las 11 y a la 1 tenemos los siguientes servicios. Si ustedes gustan, acompáñennos. Recuerden, ya para estos servicios no tenemos que hacer reservación. Lleguemos a la hora que acostumbramos y disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros en este nuevo año 2022. Que Dios los bendiga a todos. Un saludo, un abrazo de mi parte, de mi familia, de mi esposa. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias.